no sé, sí, lo había hecho bien, aquí me pasé, lo estoy. Encontré esta cita a propósito de los cuentos de Julio Cortázar y justo de sus clases, que hay un libro publicado, odiaba Cortázar dar clases, me robé esta cita que me parece preciosa, que me parece que es lo que va a amarrar un poco el sentido de todo lo que vamos a conversar, ¿no? La narrativa del cuento, tal como se lo imaginó en otros tiempos y tal como lo leemos y los escribimos en la actualidad, es tan antigua como la humanidad. Supongo que en las cavernas las madres y los padres les contaban cuentos a los niños, cuentos de bisontes probablemente. ¿Y por qué escogí esta cita? Porque al final, en esa idea de que todos necesitamos cuentos, y cuando Cortázar empieza a hablar de eso, que vamos a hablar un poco de esos textos, aquí lo cito y lo visito más de una vez, cuando Cortázar dice, supongo que en las cavernas las madres y los padres les contaban cuentos a los niños, cuentos de bisontes probablemente, me encanta porque inmediatamente me parece que evoca una imagen. Cuando hablamos de bisontes en las cavernas, ustedes y nosotros y todos, tenemos esa imagen. Y a partir de esa imagen nace esta idea o esta idea de describir nada más de qué se trata un cuento y de su antigüedad como la humanidad. Y yo pienso, siempre han estado asociados. La idea de la narración tiene esa relación. Bueno, eso fue una pequeña licencia que me tomé y, digamos, empiezo de manera oficial después de revisar esta cita que me pareció preciosa porque en esa idea de encontrar los cuentos, encontré que los cuentos y las imágenes juntas son tan antiguos como la humanidad. Tengo esta intuición como de que siempre esa idea de la imagen y la literatura, incluso en la idea de los cuentos, siempre todo ha estado relacionado a una imagen. Les cuento que voy a empezar leyendo, pero no voy a leer todo el tiempo, luego empiezo a pensar ejemplos. Siempre empiezo un poco tiesa y luego me voy relajando, así que ténganme tantita paciencia. Cortázar decía que no hay ni buenas ni malas ideas en el cuento, y así en el cine. Puede dar un viraje y verse desde otro ángulo, cambiando su sentido. En ninguna parte de la literatura hay temas buenos ni malos, siempre que dependamos de quién y cómo la trata, sea el narrador. Es decir, en el cine, el director o directora serán vistos como el autor, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño matiz, que es esa idea que en el cine hollywoodense, por ejemplo, en la primera película de la que van a hablar, hay una idea, bueno, que además ni más ni menos que la dirige un director tan extraordinario como Spielberg, un poco pensando, digamos, como en esas ideas o en esas nociones, siempre me quedo pensando que en Hollywood justamente los grandes directores, que además son los que han hecho grandes películas, son aquellos que se han distinguido como un gran autor en el cine europeo, en el cine mexicano, en el cine del resto del mundo, fuera del mainstream, digamos, de la industria hollywoodense. La noción de autor o de gran director ha sido una fabricación posterior. En Hollywood la historia o la tradición de las estrellas no eran los directores estrellas, que eso es algo que empezó a pasar en años mucho más recientes. Las estrellas eran las estrellas, los grandes actores, las grandes actrices, las enormes divas, los que cantaban, los que bailaban, pero el Star System, digamos, no era como actualmente a partir del reconocimiento del director como autor. El director era, digamos, una especie de instrumento, de herramienta, y aún en estos días, en la tradición, digamos, de creación cinematográfica hollywoodense, existe esta figura que es el director de oficio, que se aleja cuanto más puede, digamos, de esa idea del autor. Pero cuando hablamos del cine, digamos, como de ciertas películas que van a hablar acá, como Gabaldón de México, John Wright, ¿no? De las películas que ustedes mismos, bueno, que el café eligió porque iban a estar revisando,
Hay una dimensión increíble más allá de los fenómenos de la industria, en la que en realidad todas las películas, incluso la de animación, que es Coraline, tienen un gran nivel de autor. Entonces quería decir un poco esto porque de ese autor, del director que está asumido como artista, que entiende el oficio de un narrador, con las herramientas complejas del cine, es del autor del que vamos a estar hablando, como si estuviéramos hablando de un gran escritor o de los grandes escritores que han escrito estas increíbles historias que serán objeto de revisión en los próximos días en este ciclo. En fin, en la adaptación, complicada siempre hasta las mejores plumas, basta para las mejores plumas, hay una intermediación que es la del guionista. Es un juego de oficios, ¿no? El escritor, el guionista, el director, que en la traducción de lenguajes supone en primer lugar un traslado de interpretaciones narrativas, un juego de estructuras que habrá de tomar forma a partir de las nociones esenciales de la construcción fílmica. El guión literario, herramienta que funciona como punto de partida para la construcción fílmica, ya es una primera parada para el encauzamiento de la palabra como conducto a la imagen. Lo que estoy tratando un poco de decir con esto es que siempre la semilla de una gran película es la palabra. Y en la palabra se deposita esa idea, digamos, de la historia que vamos a contar, pero después el guión resulta que nada más es una herramienta y que cuando entramos al complejo lenguaje fílmico, la palabra, digamos, es reemplazada por la idea de la construcción de la imagen. Normalmente un autor que va a dirigir su propia película contrata a un guionista o recibe un guión que no viene de una otra historia. La relación de ese director cuando está trabajando en una adaptación con la historia que va a contar tiene implicaciones mucho más complejas que una idea inventada directamente para hacer película. ¿Por qué? Porque hay una recodificación. Sigo leyendo porque si no me pierdo. Hablar de forma, cuando dijimos un juego de estructuras que habrá de tomar forma, en fin, estamos ahora hablando de cine. Hablar de forma implica siempre hablar de estructura cuando hablamos de una película. Esta relación no es un sistema de indagación en el guión. El guión en este caso es un traslado de mecanismos narrativos que habrá de enfrentar una especie de reducción o de ampliación circunscritos al tiempo fílmico, es decir, en las historias escritas que se trasladan a guiones, en la intención de la adaptación del libro al guión, ya empiezan a aparecer esos elementos que dimensionarán esa posibilidad cinematográfica, pero en realidad el gran factor que va a determinar la diferencia entre los lenguajes o el lenguaje que es la palabra a la idea del cine, tiene que ver con eso que mencioné, que es el tiempo fílmico. Es un traslado de lenguajes que hasta el guión mantiene a la palabra como herramienta fundamental, pero a partir de la noción de una serie de acciones, ya empieza a suponer la compleja construcción de la imagen cinematográfica. En la adaptación, la historia, como base anecdótica, no deberá sufrir cambios esenciales. Sin embargo, al llegar la mirada de un director, supondrá una nueva interpretación autoral, en donde la palabra se resignifica a un lenguaje más complejo. Hay un proceso distinto. La historia a contar se queda sometida a nuevas reglas, a una relación de contextos que, ante el oficio del realizador, supone de cero una reconcepción estilística que, si bien se mantendrá, o lo intentará al menos, mantenerse fiel a la historia, abre un camino a eso que mencionamos antes como sistema de indagación. Hay una frase que me encanta que dice un cineasta argentino, que es Mariano Ginás, que dice:
que cuando le preguntan la labor del director y el qué hacer, él dice que somos una especie de matemáticos marcianos en el que lo que hacemos es esencialmente descifrar indagando. Y lo que desciframos indagando son problemas fílmicos y lo que ofrecemos como matemáticos marcianos son a esos problemas fílmicos soluciones cinematográficas. La gran película, la gran pregunta que está siempre en la cabeza de un director de cine y de su mano de un productor de cine, y ahí Manolo no me dejará mentir, es ¿y esto cómo lo filmamos? ¿Y esta historia cómo se cuenta? Y es una yuxtaposición entonces de muchísimos elementos que empiezan a aparecer en ese sistema de indagación al aparecer un problema fílmico que tendrá una solución cinematográfica. Bueno, la historia ahora, ante un nuevo narrador, que sería este director, requerirá de una nueva elasticidad equiparable a un nuevo orden abierto. Un juego donde la acción y la trama podrán o no cruzarse, pero siempre podrán o no también rescatarse una a la otra. La acción y la trama tienen ese poder en su relación. La trama parte del texto, la acción parte de la construcción fílmica. Los límites y relaciones entre tema y forma empezarán a cruzarse en pos de una construcción narrativa que incorporará nuevos elementos. El oficio que al imaginario del espectador le proveyó, que al imaginario del escritor le proveyó la palabra como instrumento, enfrentará al realizador fílmico a la transformación y reconstrucción de nuevos códigos. El cine, al entrar a la escena, apelará formalmente a un nuevo ejercicio de imaginación, a una nueva totalidad de la ficción, donde un nuevo lenguaje transformará la experiencia del antes lector en ahora la de un espectador. Cortázar, cuando habla de un cuento, habla de la noción de una esfera, de una perfección, de una estructura sin aristas. Para él, una fotografía es lo equiparable a un cuento. Concede entonces a la imagen, a una fotografía, a una sola imagen, el poder de contar desde sus márgenes, desde una idea de encuadre único, de contener y narrar, de sugerir las mismas posibilidades que en su constructo tiene un cuento. Los cuentos para Cortázar eran esa pieza redonda específica, una fotografía, una sola imagen, en el momento en que apela a otro sentido, que es el de observar nada más, propone nuevas lecturas como una sola unidad narrativa. Esa idea me encanta porque lo que hace Cortázar es empezar a entender que hay un lenguaje resignificado y ampliado en la idea de un solo fotograma. El cine, decía Cortázar, suponiendo una obra de largometraje, entonces, sería equiparable a una novela, con esas amplitudes. En una película, decía, el encuadre tiene cualidades narrativas. Puede ser la gloria o la fatalidad para una historia. Proyecta fuera de sí mismo, del cuadro, una serie de sugestiones, una apelación a la imaginación, una atmósfera que se proyecta más allá, un orden cerrado que el espectador puede recoger y completar. Esa idea, ese orden cerrado que el espectador puede completar, recoger y apropiarse, es entonces lo que llamaremos una construcción formal, la construcción formal de una película. ¿Ok? Voy a cambiar mi imagen. Me pasé. ¿Qué pasa? ¿No quiere ser mi amiga Jane Austen? Ya quiso. Además, en un encuentro de miradas hay un cineasta divino que es Marcelo Gómez y por eso escogí este fotograma que dice que el cine funciona y nos emociona a partir de los vínculos. Y los vínculos en el cine, asegura este gran cineasta brasileño, se da a partir de los encuentros de las miradas en la pantalla. Bueno, sigo con el texto. Cuando describimos un libro atrapante o reconocemos una pieza musical como una posibilidad sublimadora,
estamos presuponiendo que existe en ellos una estructura, un sistema interno, narrativo, que gobierna las relaciones entre sus partes y sostiene el interés. Es justo ese sistema de relaciones entre los elementos que conforman una obra, lo que en el terreno de cine llamaremos forma. La palabra forma la vamos a visitar en esta lectura otro poco más. Como forma fílmica, en el sentido más amplio, entendemos el sistema total que percibe el espectador en una película. La forma es el sistema global de relaciones que podemos percibir entre los elementos que pueden constar en una película. El espectador comprende la película en su totalidad al reconocer estos elementos y reaccionar ante ellos de diferentes formas. La historia se mantendrá ahí, siempre está, pero la forma y el estilo de cada cineasta y sus procesos de creación influirán de forma determinante en la actividad y experiencia del espectador frente a la obra. Cuando estamos hablando de adaptaciones, es muy común que el espectador tenga referencias de lo que pasó en el libro y los ejercicios comparativos son inevitables, pero ahí es donde entonces nos atañe, digamos, el razonamiento atrás de esta exposición que tiene que ver con entender que son lenguajes que se construyen de formas distintas o que se abordan desde la idea del creador, desde perspectivas diferentes, con herramientas completamente distintas. El cine agrupa una serie de elementos narrativos. Una parte muy importante recaerá en su construcción formal, el encuadre, la composición, los juegos de la luz, la construcción atmosférica, las disposiciones de los actores en la puesta en escena y en cámara, y dónde y cómo se ha puesto ese lente frente a ellos. El tamaño de los planos, el diseño de producción, los decorados, los colores, los muebles y objetos que se seleccionan cuentan también una historia. Todo suma al cuento. El vestuario, el maquillaje y peinados, los efectos especiales, las decisiones espaciotemporales que mantendrán la narración continua. Es decir, el cine empieza a configurarse a partir de esa idea de una narración continua como una unidad espacio-temporal. Espacio-temporal. Incluso el uso de la música y del sonido, estamos hablando, cuando hablamos de música y sonido, de cómo se van sumando y yuxtaponiendo en distintos niveles con intenciones dramáticas, no necesariamente siempre narrativas, los elementos de la construcción formal cinematográfica. Estamos hablando, cuando hablamos de forma fílmica, de lo que vemos y lo que oímos, unificados por dos subsistemas, uno narrativo y uno estilístico, dentro de un sistema ampliado. Esto, por ejemplo, no es la que sigue, pero sí podría ser en El Exorcista, ¿no? Está basada en esta novela, pero El Exorcista, cuando se lleva a la pantalla, tiene toda una codificación y toda una construcción atmosférica que suma los elementos fílmicos propios del género a esa idea, digamos, de lo que tiene que pasar emocionalmente con esa unidad espacio-temporal, digamos, que propone esa construcción fílmica. La palabra se ha transformado entonces en voces, en diálogos o narraciones directas o indirectas, pero ha perdido la carga narrativa como único mecanismo, a diferencia de lo que podemos encontrar en un libro. Es ahora un valor de atención. La palabra es un valor de interpretación, de comunicación interna. Es una herramienta más para contextuar acciones, para enriquecer a un personaje, para dosificar información al servicio de la historia, para junto a la cámara llamar nuestra atención sobre las acciones. Da, como la música o el diseño sonoro, apuntes sobre ciertas acciones y enriquece la caracterización o emoción de un personaje.
de un personaje que conduce a su vez a una historia. La interpreta, la representa y la integra a ese nuevo mecanismo. Atiende también a un nuevo juego de percepciones. La palabra es un elemento entonces de tensión o distensión. Es lo que cada personaje habrá de decir. Es una manifestación de contextos y puede tener el mismo peso que un silencio o que una mirada o que un gesto. A partir del sistema de relaciones formales de una película, esta forma fílmica que hemos venido articulando se construye a partir de ese sistema de relaciones formales, se construye todo en esa idea lo que sucede fuera de cuadro. Todo lo que sucede fuera de cuadro es eso que apela a la imaginación. Es lo que sofistica el tiempo y espacio que determinan la pantalla y la duración de la película. Es eso donde la experiencia se completa. Eso que describe Cortázar, que se proyecta fuera del cine mismo. Eso que se proyecta fuera del cuadro. Esa serie de sugestiones, esa apelación a la imaginación. Ese orden cerrado que el espectador puede recoger y completar. Es lo que llamamos en el cine significado o contenido. Estamos hablando de eso que no se ve, pero que sabemos que está pasando a partir de lo que sí vemos, a partir de lo que sí escuchamos. A partir de ese sistema de... No, perdón. Iba a repetir la frase, discúlpenme. Aquí voy. Esto ya lo dije. Esa serie de sugestiones, aquí está, voy a retomar, perdónenme, se me perdió el renglón. Eso que sofistica el tiempo y espacio que determinan la pantalla y la duración de la película. Eso donde la experiencia se completa. Eso que describe Cortázar, que se proyecta fuera del cine mismo, del cuadro. Esa serie de sugestiones, esa apelación a la imaginación. Ese orden cerrado que el espectador puede recoger y completar. Es lo que llamamos significado o contenido. No lo vemos propiamente, no lo escuchamos y sin embargo sucede. Significa, nos emociona y nos abre a los espacios de reflexión, a ese estado que describe Roland Barthes como único e hipnótico al abandonar la sala oscura. Esa sensación única de que lo que vimos nos contó más de lo que vimos en realidad. Eso que nos deja una huella. Eso que nunca dijeron en la película, pero que entendemos de qué se trató. Eso que nunca alguien declaró en una línea, pero que en la construcción final, más allá de lo que vimos en la pantalla, nos llevó a nuestras propias referencias para significar el impacto que esa historia tiene en nosotros como espectadores. Los contextos en los que se desarrolla la historia cobran una gran relevancia, completan los elementos. Esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo de este niño, da cuenta de eso que estoy mencionando. Mientras que el sistema narrativo conjuga un sistema de expectativas y establece ciertas hipótesis sobre lo que pasará como un ejercicio dinámico, los contextos proveen de significado a la historia. Es decir, cuando estamos leyendo un libro y estamos analizando lo que dice ahí y entendiendo esa historia, en la pluma del escritor hay también una serie de elementos formales, que esos que se describen desde esa idea de la palabra nos proponen una imagen. Y en esa imagen propuesta es donde aparece la idea de la construcción formal de una película. Pero esa historia, esa construcción formal de la película, que aparece desde el guión y que se hereda desde el sentido literario de la historia, es específicamente una búsqueda de sentido. Cuando hablamos de una novela, hay una búsqueda de sentido. Cuando la trasladamos o leemos simplemente un guión literario, lo que van construyendo la suma de esas acciones son una proveeduría, digamos, de elementos formales que cuando traslademos a la construcción del lenguaje cinematográfico,
esas nociones descritas se materializarán, digamos, se volverán justo la materialidad de la imagen, que está al servicio de ciertas acciones. Pero fuera de esa construcción está el significado, están los elementos significantes. Eso que entra, digamos, directo a nuestro organismo, a nuestras vísceras, y nos propone, y nos emociona, y nos traslada, además de la historia que conocimos, a un espacio más complejo. ¿Ok? De eso estamos hablando. Estos contextos de los que estamos hablando, que son las herramientas que tiene el cine para significar las historias, ¿no? Establecen un nuevo nivel en la integración de esa unidad fílmica como tal, pues contienen la información de las convenciones donde se crean las fronteras entre el arte y la vida. Es donde entonces emerge y toma forma la posibilidad de que una película sea una historia real, donde habitamos, digamos, en la veracidad de lo que nos están contando. Esa idea dramática, esa idea que viene del teatro, esa idea de construcción dramática, no nada más nos emociona y nos significa y nos cuenta un cuento y además historias paralelas a ese cuento y una historia central, neural, digamos, nos lleva también a otro nivel, ¿no? Que es el de la experiencia emocional, el de la experiencia estética, el de la experiencia filosófica y el de la experiencia social. Ahorita voy a llegar a eso, voy a cerrar esta parte en la que estamos entendiendo qué es esa idea de significar en el cine a partir, o cuáles son esos elementos a partir de las decisiones que hacen la construcción formal de una película. Regreso a la lectura. Esta idea, estos contextos donde se juega justo la verosimilitud de una película, es donde el autor cinematográfico emerge y jugará con el arte de su oficio. Estamos hablando en términos prácticos de los contextos históricos tan relevantes en los libros adaptados que ustedes van a revisar en los próximos días y que hemos ido viendo por aquí en esta presentacioncita. Pero esos contextos son los contextos históricos, los contextos sociales, políticos o ideológicos, los contextos geográficos y culturales, los contextos sociológicos y en el caso específico de los personajes, los valores de interpretación, ¿no? Yo puedo ver una mujer, digamos, yo puedo leer un guión que dice, una mujer rubia con el pelo largo de aproximadamente 30 años se acerca a la orilla del río y llora. Está vestida de blanco y tiene en el pelo una corona de flores. Cuando yo digo vestida túnica blanca, pelo rubio, corona de flores, pienso inmediatamente en una época, tal vez pienso en una hippie o tal vez pienso en un espacio de libertad, ¿no? Tengo esta mujer rubia con coronita de flores vestida de blanco y inmediatamente me evoca a una información. Pero si yo digo, una mujer camina solemnemente junto a la orilla de un río, mientras intenta que su hábito de monja no se salpique con el río, con las aguas y con el lodo, se para en la orilla del río y llora, puede ser la misma actriz y puede tener también el pelo rubio, pero entre el hábito y la túnica blanca y una corona de flores, inmediatamente tenemos toda una construcción de referencias, ¿no? De eso, digamos, estamos hablando. Entonces, me decía yo, los contextos históricos, los contextos sociales, políticos o ideológicos, los contextos geográficos y culturales, los contextos sociológicos y los valores de interpretación. Obviamente que ese personaje vestido de blanco con corona de flores no va a interpretar ni el dolor, ni la emoción, ni la tristeza, ni la nostalgia en el mismo tono ni desde el mismo punto de vista que la misma mujer de 30 años cuidándonos salpicar su hábito de monja, que también va a llorar en el río. Es muy posible que las motivaciones, los sentimientos, lo que nos proponga esa atmósfera
nos provea inmediatamente una historia completamente distinta de ese personaje. Los valores relacionados a los valores significantes, implicando los recursos poéticos o metafóricos, es lo que se entiende como valores artísticos. Cuando hablamos del cine, siempre hablamos de valores artísticos y de valores de producción. Los valores relacionados a todo lo que vemos y escuchamos, es decir, los valores relacionados a la construcción formal de una película, es lo que se entiende como valores de producción. Los elementos y contextos mencionados van generando, aquí me quedo con Coraline, van generando las convenciones del lenguaje fílmico y se empiezan a constituir en normas, ahí en esa idea normativa, en esa idea de recursos, en esa construcción distinta de elementos. Digamos, todo lo que va a definir en la construcción de la película lo que es adecuado o previsible al interior de su propia construcción. Y eso es exactamente equiparable a las normas que decida un escritor para su estructura. Al final, en el cine y en la literatura, siempre estamos hablando de juegos de estructuras, solamente que las herramientas son completamente distintas. La literatura nos propone imágenes literarias, el cine nos propone desde la materialidad de la imagen otro tipo de imágenes, las imágenes cinematográficas. Entonces, obedeciendo o violando esas normas, los artistas relacionan sus obras con otras obras, con la vida, con sus referencias y con sus experiencias. Y así es como va encontrando sus referentes también el espectador, que construye con su propio bagaje. Cuando hablamos de los contextos históricos, sociales, políticos o ideológicos, que son sociales, políticos e ideológicos incluirían, por ejemplo, religiosos, ¿no? O de los contenidos geográficos y culturales o de los contextos sociológicos y los valores de interpretación de los personajes, tienen una noción de universalidad. Por eso se conjugan desde esa idea de una convención. Y esa convención es el propio bagaje donde el espectador encuentra de manera directa al creador y el creador a su espectador. Ahí sucede ese intercambio de experiencias. En fin, ya casi llegando al final de esta pequeña disertación de lo que pueden ser los entrecruces entre ambos lenguajes, quiero nada más compartir para ya cerrar y para ver si es posible, si tienen alguna pregunta o algún comentario y tenemos tiempo, antes de seguir con toda la dinámica que ya ha establecido la organización de este encuentro, quiero decirles que después de mi experiencia en la Cineteca, hicimos muchos estudios y hay razones materializadas de por qué la gente va al cine, que tiene algo más allá, digamos, de esta idea lírica preciosa de la gente va al cine y la gente hacemos cine, porque la gente quiere que le cuenten cuentos, sino que va un poco más allá. La gente va al cine, la primera razón, porque busca una experiencia emocional. Y esa idea de una experiencia emocional es, digamos, la materia prima del marketing más elemental que tiene, por ejemplo, el cine hollywoodense. Películas que te hacen reír, películas que te hacen llorar, películas que te darán mucho miedo cuando hablamos de género, pero la razón número uno por lo que la gente va al cine es porque busca una experiencia emocional. La segunda es cuando la gente busca una experiencia en el cine social, ¿no? La gente quiere ir al cine como parte de otras actividades y además de que tiene una experiencia emocional, es posible que tenga la posibilidad de integrar, pero es muy
es muy posible tal cual que se incorpore, digamos, al encuentro de amigos, al encuentro de empatías, a escoger el cine como ese pretexto para que sea el paseo familiar, y va justamente pensando en que el cine le resuelve en la idea del entretenimiento una necesidad social, además de la emocional. Después están los que van al cine porque buscan una experiencia intelectual o filosófica. Es esos que se relacionan con la película desde un lugar más analítico y que son justo el gran público de ese otro cine que no es el cine hollywoodense. Aunque he de decir que los cinéfilos normalmente ven de todo, no discriminan tanto, van afinando sus gustos y van determinando en qué van a invertir, digamos, la hora y media que te demanda una película con mucho más conciencia. Pero son, digamos, esos los que buscan una experiencia intelectual o filosófica, los que conforman la cinefilia, ¿no? Hay adictos al cine a través de la emoción. Los cinéfilos se definen a partir de otra idea, que es la idea de una experiencia que se completa. Me parece que ahí habita el espectador que describe Cortázar. Y como una pequeña apéndice de ese espectador, están los que buscan una experiencia estética o mística, o los que buscan ver cine como solamente un mecanismo de información ligado a algún tema o alguna agenda, por ejemplo, los que ven documentales sobre ecología o sobre los animales, ¿no? Normalmente son gente que no están relacionados con el cine desde esta forma que hemos descrito en toda esta charla, sino desde una necesidad de informarse o de ser parte de un movimiento que refuerza también esa experiencia, su experiencia emocional y, por supuesto, su experiencia social. Así que bueno, hasta aquí es a donde llegué, hasta donde puedo compartir esto con ustedes y bueno, ya me dirán bueno, traté de ser muy estricta con los 40 minutos y creo que lo logré. No sé si me quedé corta, pero no quería abusar de ninguna manera del tiempo. No sé, Manolo, si quieras agregar algo. No, yo esperaría la sesión de preguntas y respuestas a ver si ahí puedo aportar algo a tu plática maravillosa. Entonces, no sé si quieren pasar a esa sección. Exacto, tal vez alguna reflexión que quieran compartir. Creo que sería increíble, Erika, Vicente. Sí, muchísimas gracias. De hecho, estaba a punto de sacar mi letrerito, pero no fue necesario. Estuvimos súper bien en tiempos. Entonces, compañeros, los invitamos a emitir algún comentario o hacer alguna pregunta. Lo que sí les sugerimos, les pedimos que sean muy concisos para aprovechar el tiempo y pues para aprovechar a estos dos expertos para exprimir no es cierto. Para aprovechar su conocimiento. Adelante, pueden levantar la mano así o la manita a través de Zoom. ¿Quién dice yo? ¿Quién es el primero? Bueno, en lo que alguien se anima, yo tengo una pregunta. ¿Por qué sucederá que vamos súper emocionados al cine cuando se hizo la adaptación de un libro que nos encantó y después decimos, ay, no, es que no era lo que esperaba, es que ¿por qué? ¿Por qué le hicieron eso a tal personaje? ¿Por qué sucederá? Bueno, depende que vayamos a ver, pero hay algo muy lindo en lo que preguntas, porque el cine, también cuando ya empieza uno a hablar desde cómo se constituye la construcción dramática, digamos, o narrativa de una película, es un juego de expectativas. No nada más la expectativa de que vas a ver una película, sino que la construcción dramática per se es un juego de expectativas y normalmente son en una comedia romántica norteamericana, por ejemplo, que es justo la que va a complacer esa experiencia emocional que un espectador busca, es una expectativa que se cumple. Las siguientes expectativas, que son esos giros dramáticos que tienen las películas, son las que no se cumplen. Por ejemplo, el género thriller o las películas de suspenso juegan
construyendo expectativas que no se van a cumplir, pero que se van a cumplir posteriormente, porque el juego de expectativas que van planteando aluden al factor sorpresa, ¿no? En una comedia, por ejemplo, las expectativas, digamos, del gag, son expectativas que de manera constante traicionan al espectador con humor. Yo creo que si una película que fue adaptada, que uno tenía ganas de ver, en primer lugar tiene que ver con que uno disfrutó mucho esa lectura. Y en segundo lugar, tiene que ver con que el bordado del realizador llevando esa adaptación a la pantalla no supo jugar bien con las expectativas narrativas al interior de la película en su construcción formal para que entonces el espectador quedara satisfecho. Gracias, gracias. Bueno, el compañero Andrés Cedillo tiene una pregunta. Dice, para los que queremos adentrar a los jóvenes o niños en el cine, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres responder, Manolo, o contesto yo? Por favor, Paula. Estamos en tu área de expertise. ¿Vieron lo que le hice a Manolo? Le robé el micrófono de una manera descarada, pero él accedió. Quiero que quede claro que así fue acordado. ¿Por qué accedí, Paula? Para los que escucharon el currículum de Paula y los que no lo alcanzaron a escuchar, yo les digo que para mí es la experta número 1 de cine en México, ¿no? Hay pocas personas con las que se puede comparar. Entonces, por eso para mí me parece que es un privilegio tenerla aquí y dejarla platicar, compartir el conocimiento, como decía Erika. Es un privilegio. Entonces, adelante, por favor. Bueno, pues miren, les voy a contar, bueno, lo de niños y jóvenes es todo un tema. Justamente acabo de ser tutora en un encuentro de festivales de cines para niñas y niños, que justamente son organizadores de eventos que trabajan y hacen estos proyectos desde haberse hecho esa pregunta. La idea de adentrar a los niños o a los jóvenes en el cine tiene que ver con entender que los niños y los jóvenes hoy por hoy ya nacieron y juegan de manera permanente y constante en la era de la imagen. Para ellos el misterio, digamos, ¿no? No sé, cualquiera de los que hablamos, Roberto Gabaldón filmando El Gallo de Oro, en la idea de sus problemas fílmicos dando soluciones cinematográficas, no tiene nada que ver esa parafernalia con hoy un niño que está relacionado desde el día 1 que nace con la imagen como mecanismo de expresión, cómo mueven los emotíconos, como todo. Yo creo que la importancia, bueno, no la importancia, creo que más bien la manera de aproximar a niños y jóvenes al cine es desde una propuesta completamente lúdica. Yo pienso que ya los niños y los jóvenes saben armar historias con un teléfono, tienen una relación con la imagen y con la significación de esas imágenes alucinante. Y la manera de adentrarlos creo que tiene que ver con distintos ejercicios. Creo que la primera es entenderlos como espectadores y como creadores. Creo que hay un intercambio en la idea de los jóvenes y de los niños, en el que su mirada se tiene que recontextuar. Los niños necesitan mucha mediación, igual que los jóvenes, para poderse ir involucrando con un pensamiento que los aproxime al cine como posibles cinéfilos. Pero en ese orden de ideas, lo primero que hay que proponerles siempre es esa idea de una experiencia social, que tiene una implicador creativa. El niño tiene una relación con el cine igual como espectador que como creador. Eso es algo que siempre se nos olvida y que en realidad cuando lo reconocemos, el niño como espectador empieza a encontrar su utilidad frente a la pantalla y es una cosa que es alucinante cuando uno de verdad les otorga, digamos, o les valida ese proceso. Por otro lado, digamos que esa construcción de un niño espectador o de un joven espectador que queremos que se vaya forjando como un buen cinéfilo, parte de eso, de una experiencia social que se enriquece con una experiencia emocional que hay que ayudarles a traducir y posteriormente con una experiencia intelectual. Cuando el niño llega a la etapa
en donde entiende lo que está haciendo como una experiencia intelectual, es decir, está aprendiendo, el niño va por excelente camino. Hay una dimensión ahí, digamos, didáctica, que no va, digamos, desde la idea de una formación como educación, sino desde la construcción de toda una experiencia en la que el niño se va colocando de frente al cine como alguien con una igualdad de relación, digamos, frente a la pantalla. No sé si te contesté. Bueno, sí, si no contestó ahorita, que nos comente el compañero. Uh-huh. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta o desee compartir un comentario? Adelante, Vicente. Gracias, muchas gracias. Yo creo que en este tipo de ejercicios de cómo acercar a los jóvenes y a los niños al cine, yo creo que tenemos que hacer una vinculación. Paula, nos acabas de hablar muy estrechamente de Cortázar y la forma de cómo maneja los cuentos y cómo iniciaste tú en esta aventura, de cuando dicen todos queremos que nos cuenten cuentos. Yo creo que tenemos una gran tarea, tanto en el ámbito de los que son cinéfilos, los que les gusta la cinematografía, los que lo hacen de una manera social o de una manera emocional. Debemos de vincularnos perfectamente para que esto llegue a más público a través también de lo que es la literatura. Como que de repente la imaginación la estamos embotando muy poco en lo que nos venden en una pantalla y no dejamos explotarla desde el punto de vista de la literatura. Aquí tú tocaste un tema muy importante, que es precisamente el cuento. O sea, ¿qué nosotros queremos que nos cuenten y cómo nosotros lo vamos a recodificar? ¿Cómo vamos a hacer esa palabra para llevarla a otro lado? Entonces yo creo que la idea que tiene por ahí Andrés Cedillo y también lo que nos acabas de comentar, en cada quien en sus trincheras decimos, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos, porque esa parte muy importante de la literatura puede ser también muy buenos cinéfilos, puede impulsar para que esos niños y jóvenes al rato también se acerquen al cine y puedan establecer esas líneas. Es mi punto de vista y también me gustaría que ustedes lo pudieran compartir. Sí. ¿Alguien? Ahí están escribiendo algunas preguntas, pero yo, en cuanto se pueda, quisiera hacerle yo mismo unas preguntas a Paula con la intención de los que estamos involucrados en el mundo de la producción, del cine, en el mundo audiovisual. Muchas veces damos por hecho muchas cosas, obviamos ciertas cosas, creemos que todos nos entienden cuando hablamos del lenguaje cinematográfico, del estilo de un director, de la mirada de un director, etcétera, de cómo se produce una película, en fin. Y en algún momento me gustaría hacerle unas películas a Paula para que nos responda y todos podamos comprender un poquito más, porque yo he descubierto que es un enigma para la gente en general cómo es el proceso de producción de una película y cuál es la mirada o cómo puedes identificar la mirada de un director. Las iba a hacer, pero veo que hay varias preguntas ya en la espera, entonces respondemos estas y pasamos antes de terminar a un poquito a hablar de eso. ¿Te parece, Pau, y les parece a los demás? De acuerdo. Ok, como ustedes gusten. Bueno, la siguiente pregunta, Lupita dice, ¿creen que la retroalimentación instantánea que los jóvenes tienen actualmente en las redes sociales afecta en la industria del cine, ya que la experiencia social y emocional ya la tienen en el celular? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que la experiencia que tienen en el celular y además con la pandemia, híjole, mucho para conversar, mucho hilo para jalar, no nada más desde el cine y la literatura y desde los quehaceres creativos, sino desde toda una situación en la que yo pienso que los niños y los jóvenes están en un momento francamente durísimo. Lo que creo es que lo que habita en el celular es una idea de experiencia absolutamente social, pero no estoy segura si realmente emocional. Puede ser emocionante en términos de lo que te dice tu amigo, de que te cuentan un meme, puede ser divertido, puede ser tal. Pero una experiencia emocional que realmente, o sea, un niño que de verdad se conmueve o un joven que de verdad siente miedo, digamos, sigue pasando
afortunada o desafortunadamente, en esta idea de lo inofensivo, digamos, no queremos que ningún joven, ni ninguna joven en este país tenga miedo de ninguna otra cosa que no sea una película, en realidad. Eso creo que tendría que ser nuestro ideal como sociedad. Pero lo que creo es que no está afectada la industria del cine. Creo que el cine está afectado por otras situaciones y que está en una competencia, digamos, por atención de las pantallas. Yo sigo pensando que en la sala oscura hay una experiencia única, ese estado hipnótico que mencioné en mi texto, que me encanta, que es el que habla siempre Barthes cuando reflexiona sobre la experiencia de enfrentar una película y sus significados. Pero creo que no. Creo que la industria cinematográfica justamente está en mala salud de perspectiva a la industria, digamos, a la exhibición en las salas, y que la pandemia ha sido un golpe muy duro. Pero en términos de la necesidad de historia, lo que han hecho las plataformas, lo que propone es historias e historias e historias. Yo lo que creo es que va a entrar en un proceso de reinvención, no necesariamente de sustitución. Pero eso es, digamos, una opinión no científica, es lo que yo pienso, y porque lo veo todo el tiempo, ¿no? Veo cuando, es como esas historias de cuando apareció la televisión y decían, no, el cine se va a acabar. No es cierto, es un complemento, y encontró otras maneras, y encontró los noticieros, y encontró su propio lenguaje. Y cuando aparecieron los Blu-rays y los DVDs y el home video, la gente decía, no, la gente ya no va a ir a las salas, dejemos de fomentar. No es cierto. Hicieron miles de estudios en el que hay tal nivel de experiencia y de registro en un espectador de sala cinematográfica que está dispuesto a volver a ver esa película muchas veces más. Al final, cuando nos damos cuenta y un día de veras nos sentamos y recapacitamos cuántas veces hemos visto Pretty Woman o Un lugar llamado Notting Hill, porque está en la tele y ya la viste, ya te la sabes, no te importa si ya empezó, y la dejas, porque inmediatamente en tu cabeza evoca una serie de emociones y recuerdos que tienen un registro positivo. Para ti, si viste una experiencia, si viste una película que te deja una buena experiencia, la quieres repetir, ¿no? En ese sentido, creo que hay una cosa como muy interesante para pensar, que es una idea de nuevas narrativas, porque lo que sí está en peligro, digamos, pero también en reinvención, es la mística de la construcción cinematográfica. El lenguaje cinematográfico es objeto ya de muchísimos videojuegos, es objeto de los memes, la idea de la significación en los memes también se entiende de una manera nítida y perfecta, y creo que hay generaciones que vienen con eso ya en el ADN, y que lo que pasará es que revolucionarán esos lenguajes, pero no necesariamente ponen en peligro esa idea de la industria, porque además hemos visto la industria, la capacidad que tiene por el dinero que significa de reinventarse una y otra vez. Así es. De ahí también el éxito de que las salas pongan películas que, vaya, se estrenaron hace años, ¿no? Como ahora con lo de Volver al Futuro, que estaba de aniversario, y la gente sigue yendo al cine a ver esas películas que ya pasan en televisión abierta, ¿no? Bueno, sí, definitivamente la experiencia. La siguiente pregunta, ¿es obligatoria la formación académica para la realización de un director cinematográfico? Bueno, yo ahora voy a contestar y voy a ser profundamente irreverente. Yo creo que no. Yo justo ayer se lo dije a mi equipo de producción. Les dije, pensémoslo bien. 5 tutoriales de YouTube. El de cómo se pone la cámara, el de cómo dirigir un actor, el de los tamaños de planos, el de qué es forma y qué es significado. Y a mí me parece que sabes todo lo que necesitas para hacer cine, porque además la herramienta la tienes a la mano. Pero que sí hay que estudiar y que sí hay que hacer. Uno, leer mucha literatura, leer muchos cuentos, leer filosofía, leer el periódico, leer sobre política,
leer sobre temas contemporáneos, leer artículos en revistas y buscar, digamos, todo el bagaje cultural que uno pueda apelar, porque al final el recurso uno de una película es el bagaje cultural que uno puede articular, ya sea como narrador, ya sea como constructor de un discurso. Hay cineastas autodidactas extraordinarios. Las escuelas de cine lo que sí te dan es sobre todo una gran formación técnica. El cine tiene esa parte, digamos, en la que hay que aprender cómo funcionan los aparatos, ¿no? Te enseñan a usar la cámara, a usar los micrófonos, a usar los audífonos, a registrar el audio, y hay un nivel de sofisticación técnica que acompaña la carrera de cine, que es muy importante. De hecho, yo pienso que uno de los grandes dramas de las escuelas de cine mexicanas es que convencen a los estudiantes de cine del oficio del cineasta como un dominador, digamos, de herramientas técnicas, pero nunca lo convencen de que es un artista y de que es un creador. Y después no tienen suficientes como recursos internos, no recursos de dinero, que esos también son muy importantes, Manolo los sabrá decir, pero no tienen esos recursos intelectuales, digamos, o emocionales o de experiencia en su vida, que no es que tengas que irte de loco todas las noches y probar todas las sexualidades y tal para poder tener un bagaje de experiencia de vida para contar la película que sea. Pero esas historias y esos significados y esas lecturas y esas posibilidades de sofisticar tu pensamiento sí está en los libros, y sí está en los museos, y sí está en los libros de fotografía, y sí está en las películas. Yo pienso que se puede forjar un extraordinario cineasta viendo mucho cine, leyendo muchos libros, y leyendo manuales en Google, que es una herramienta magnífica de todo lo que le haga falta saber a ese que quiera contar una historia. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esa postura, quiero que quede claro. Ok, muchísimas gracias. La siguiente sería, aprovechando tu comentario, ¿podrías recomendar una buena plataforma en línea para ver buen cine? Sí, yo les recomiendo que vean Movie. Movie es extraordinario, movie.com. Además, hoy vi en Twitter en la mañana que tienen una promoción de inscripción anual por 600 pesos. No trabajo para Movie, lo juro, pero sí que se los recomiendo. Es una especie de gran festival de cine permanente y han abierto en esa idea de Movie Latam una oportunidad extraordinaria de ver mucho cine latinoamericano. A veces se nos olvida como espectadores que hay cine que no es gringo, ¿no? Lo que hemos visto, bueno, el propio mercado lo establece, el market share en México, de cómo se comparten las pantallas, es un horror. El 92% del cine norteamericano, que en general es bastante malo, y el 8% solo es casi 7 puntos de cine mexicano y el 1% de otras cinematografías. Movie tiene ese 1% de una calidad extraordinaria, es una plataforma que funciona muy bien y no tiene esa hay algo curatorial, tiene un catálogo y tienen un estreno diario, entonces además es un espacio increíble para que si a uno lo engancha un autor, prácticamente puedes ver filmografías completas, lo cual es una de verdad gran oportunidad. Después de esa, yo me atrevería a recomendar Filmin Latino, que también se llama Filmin Latino, pero tiene cine de todo el mundo. Es una plataforma española que a través de un muy mal deal, al que no voy a entrar porque me empiezo a poner furiosa con las instituciones políticas de esta nación, de cómo son esos acuerdos, pero tiene un catálogo muy interesante también. Tiene muchas películas y hay muchísimo, buenísimo cine mexicano, y creo que también ayudamos a nuestra industria y a nuestros creadores y a nuestras propias identidades y testimonios si vemos nuestras películas. Gracias por las recomendaciones. La siguiente pregunta. ¿Cómo aporta el cine para que las personas carentes de vista u oído lo puedan disfrutar? Pues hay ya una cosa muy importante de cine incluyente. Yo la verdad creo que sí que la pueden disfrutar. Creo que la gente que carece de capacidades plenas en el oído
tiene una oportunidad de relacionarse con la imagen en la que yo pienso que son casi que el espectador ideal, porque estoy segura que con lo que ven son capaces de escuchar lo que sea necesario escuchar. Y en el caso de las personas que tienen discapacidades visuales, yo pienso que la experiencia sonora de una película no hollywoodense en general, porque las hollywoodenses son una especie ya de experiencia sensorial muy abrumadora, o sea que puede resultar muy abrumadora, también puede hacer que disfruten mucho de una película. Hay muchos matices, cada vez hay más proyectos incluyentes que tienen traductores con lenguajes de señas, cada vez está ampliándose una visión mucho más incluyente, pero yo pienso que sí aportan, porque mal que bien siguen siendo experiencias diseñadas al servicio de una historia y de una construcción dramática. Y creo que en ese aspecto siempre va a haber la posibilidad de tener una experiencia sensorial. Gracias. Solo nos quedan 2 preguntas más para dar paso a la intervención de nuestro otro invitado. Y bueno, esta sería, ¿cómo analizar el cine musical a partir de la historia contada y la música que la complementa? A ver, vuelven, o sea, pero estamos hablando de musicales o de la musicalización de un filme. Es que dice, una parte del cine es el cine musical, en específico. ¿Cómo analizar el cine musical a partir de la historia contada y la música que la complementa? Pues yo creo que es justamente a partir de analizar lo que hacen los críticos de cine o los que estudian análisis cinematográfico. Es un ejercicio que se llama desmontar la película. ¿Qué es desmontar una película? Ir extrayendo esos elementos formales para entender si están realmente significando y llegando, digamos, a esta posible sublimación de una obra artística bien integrada, ¿no? Creo que la manera de entender, o sea, es que es muy difícil decir que está bueno o que está malo, porque la subjetividad del espectador no tiene límites. Yo puedo adorar los musicales de Broadway, pero puedo detestarlos, ¿no? Yo les puedo decir una de las experiencias más complejas que he tenido viendo una película, por ejemplo, fue viendo Los Miserables en musical, ¿no? Era como en el cine, no en la obra teatral. Me lo pasé realmente mal, porque realmente me parecía, bueno, de entrada lo voy a decir, Wolverine es Wolverine, y Gladiator es Gladiator, y Gatúbela es Gatúbela, y verlos llorando y tirándose por el puente, lastimeramente fue demasiado para mí, aunque los considero grandes actores, no pude más con esa idea. Pero más allá, digamos, de eso que es una especie de chiste personal, perdón, ya me voy a comportar un poco mejor, no, creo que hay algo, digamos, que termina por no corresponder. Y cuando las películas o las grandes ambiciones pierden esa organicidad, hay un punto en el que entonces la verosimilitud entra en juego y entonces uno empieza a dudar o a tener sospechas sobre lo que está viendo. Y ahí sí tiene que ver, un poco como lo que hablaba en lo que escribí y leí, con los bagajes culturales y con los referentes, ¿no? Ahí sí, en gustos se rompen géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que sí, creo que cada quien va forjando su mirada y cada quien va moviendo su interés o entendiendo que algo es bueno o malo a partir, digamos, de su bagaje y de la perspectiva crítica que al desmontar cualquier pieza artística encuentra qué hay detrás de eso. A veces es muy desilusionante porque a veces pensamos que nos gustó y cuando rascamos un poquito nos damos cuenta que era un cascarón hueco por el centro. Y a veces es al revés, a veces quedamos con dudas y 3 días después nos damos cuenta que la película no se nos sale de la cabeza y que hay algo que sí llegó profundo y que seguimos y que tenemos que esforzarnos en seguir entendiendo porque hay un suceso dramático que sí nos traspasó. Gracias, Paula. Y bueno, la última pregunta sería... Bueno, última pregunta del chat ya para la intervención de Manolo sería, ¿cuál es su preferencia? ¿Leer antes de ver la película o viceversa?
Yo prefiero ver la película siempre. Pero me han pasado cosas distintas. Por ejemplo, El nombre de la rosa de Humberto Eco. Había leído el libro y después cuando vi la película me encanta. Pero hice un ejercicio real de pensar en que no tenía que asociarlos. O sea, fui y dije, voy a ver esta película y me voy a rendir porque sé que hay algo y porque adoré a Sean Connery siempre como actor y en sus personajes y en El nombre de la rosa hace un trabajo increíble. Pero en general a mí prefiero ver la película, porque al final, lo voy a decir, me va a doler, sí, cuando ya vi la película voy a tener muchas mejores oportunidades de sorprenderme en el libro que si leí el libro y genero una expectativa para que la película me sorprenda. Pero, como ya decía, es personal. Gracias, gracias. Agradecemos también los comentarios de Carmen Ramírez y de Rodrigo, las felicitaciones, que espero que nos demos un momentito para leerlos en el chat. Ahora cedo la palabra a Manolo. Adelante, las preguntas buenísimas que creo que nos ayudan a regresar al tema, al tema central. Adelante. No, al contrario, gracias a ti. Es la primera vez que escucho a alguien decir que prefiere ver la película antes que el libro. Muy curiosa la respuesta, Paula. Pero tiene todo el sentido lo que dices, ¿no? La sorpresa es distinta. Muy bien, yo quiero aprovechar, les decía, para platicar un poquito con Paula, que nos responda ciertas cosas para entender más, porque este es un universo en el que estamos, es un universo más literario. Las personas que están aquí participando son personas que les gusta la lectura y lo estamos vinculando en este momento hacia el cine y entendiendo cómo se desarrolla este vínculo, etcétera. Entonces, una de las primeras preguntas que quiero hacerle a Paula es cómo es que un libro o cómo termina un libro que fue escrito por una persona que no se lo imaginaba en imágenes, no lo creó pensando en estas imágenes o cómo se podía trasladar al lenguaje cinematográfico, cómo terminó siendo esta película, quién participó en el desarrollo, en la adaptación, en todo lo que tiene que ver para que esto se convirtiera en 2 horas y media de película. ¿Cómo sucedió ese proceso, Paula? Bueno, hay un proceso que dicta la industria y hay un proceso como el mexicano, como el cine latinoamericano, ¿no? Porque hay que entender una cosa, la industria, o sea, cuando hablamos, o sea, por ejemplo, las películas, todas las que están en este ciclo, tal vez Pantaleón y Las Visitadoras, ¿no? Se crean desde la figura de un productor. Normalmente, cómo funciona es que un productor compra los derechos de adaptación de un libro, contrata a un guionista y muchísimas veces ese estudio o ese productor que adquiere esos derechos y que ya tiene un guión que considera que funciona, posteriormente contrata a un director. Y el director normalmente tiene una enorme injerencia, empieza a leer el libro y posteriormente interviene en el guión y posteriormente diseña o abre eso que yo llamé su espacio de indagación para a esos problemas fílmicos que le planteará esa adaptación, darle soluciones cinematográficas. Eso es como normalmente funciona la industria. En México, por ejemplo, que no tenemos esa figura de productor que contrata guionistas y directores de oficio, porque normalmente lo que sucede cuando no hay una industria, no en México, en muchos países, es que los directores generan sus propios guiones o buscan sus propias historias y muchas veces después encuentran a su productor para que les ayude a gestionar la lana y los recursos que necesitan. Normalmente eso parte de un cineasta que se emociona con una historia que lee. Los cineastas, los directores y escritores mexicanos buscan historias en todas partes y hay cantidad alucinante en el cine mexicano que no tenemos ni idea de películas que no pudieron pagar adaptaciones o que no compraron, digamos, en esa figura de la industria los derechos de esa manera, pero que están inspirados en lecturas, en poemas, en cuentos, en artículos,
que los cineastas se encuentran y de ahí jalan los hilos para contar su historia. Como mecanismo, normalmente es eso, es una transacción de derechos y la integración que tiene un director o un productor en general, digamos, fuera de estos países que no tenemos esas industrias para hacerlo de esa manera, vas gestionando cómo vas a trabajar con esas obras. Hay algo también, por ejemplo, muy interesante que pasó en Brasil en años recientes con Lula, que para mí era una especie de, bueno, yo he soñado eso para México. Cada que cambia el gobierno voy y les digo, por favor, hagamos esto, pero obviamente con estos gobiernos no estoy llegando muy lejos. Pero Lula creó un fondo que no es como todos los fondos que hay en Latinoamérica, porque en Latinoamérica eso que hace el productor industrial en Hollywood, que tiene una estructura y un presupuesto interno para poder comprar libros, desarrollar historias, contratar guionistas ¿no? From his pocket, ¿no? Eso que no pasa acá, normalmente quien lo fomenta son nuestros institutos de cine. Lula creó un fondo que para mí es un sueño dorado, que se llamaban núcleos creativos. ¿Por qué me parecía alucinante? Y con eso voy a explicar también un poquito cómo funciona en nuestros países la cosa. Los núcleos creativos se trataban de que un productor reunía 5 proyectos temáticos o tal, con 5 directores director y guionista, y presentaba al fondo de los núcleos creativos una aplicación en la que le daban el gobierno brasileño un aproximado de $500,000, que es una lana divina, para desarrollar esa historia, y ese productor tiene 2 años para entregar esas historias o esas propuestas o esas premisas desarrolladas como ya posibles guiones para buscar su financiamiento dentro de su propio mecanismo de fondos. Esa idea de poder pagar escritores y de poder adquirir derechos de libros es lo que hoy hace que el cine brasileño esté en todos los festivales. Vemos Bacurau ganando Cannes, vemos a Gabriel Mascaro viajando por el mundo. Hay unas películas ahorita de esa generación, que es esa cosecha brasileña, de haber empoderado a productores para que desarrollaran con dinero a sus cineastas, que fue algo alucinante. Y hay una cosecha que es muy evidente. Y hay algo de ese mecanismo que también quiero decir para que se entienda de lo que estoy tratando de decir. Finalmente, en todos los países latinoamericanos, que no es Brasil, como siguen funcionando los fondos de desarrollo, es decir, si yo voy al INCINE, el INCINE abre una convocatoria, yo aplico diciendo quiero comprar los derechos de este libro y quiero dinero para desarrollar el guión. Esos son fondos de desarrollo. Pero finalmente el Estado, como a través del instituto, va a decidir si esa historia se filma o no, y termina decidiendo también quién escribe, y termina al final en la responsabilidad de la institución, determinándose quién filma, quién desarrolla, quién compró qué libro, porque para eso le dieron apoyo. Lo que pasó en Brasil, por ejemplo, que es alucinante, es que todos sus escritores ya los compraron los productores a partir de esos estímulos, porque tuvieron la plata para hacerlo, de los núcleos creativos. Toda la literatura, Manuel Puig, todos los cuentos de este otro autor divino, que se me acaba de ir el nombre, que es el autor de un cuento que se llama El Cobrador, se me fue su nombre, pero es un escritor contemporáneo divino, más un montón de novela argentina, chilena, uruguaya, mexicana, contemporánea. Los derechos los tienen productores brasileños, porque a partir de ese fondo pudieron elegir qué querían producir, y ellos decidían, no decidía el Estado lo que se producía. Eso es lo que tiene ahorita en un hervidero maravilloso de historias y de películas saliendo por todos lados de Brasil, hasta el año pasado, que Bolsonaro, evidentemente, lo primero que cortó fue ese fondo, porque implicaba libertad, y a los fascistas no les gusta la gente que piensa libremente, y digamos, por definición, y bueno, ahora tienen una crisis casi como la mexicana con sus fondos, ¿no? En México teníamos 3 fondos, desaparecieron 2 en los últimos 2 meses, y hay una crisis definitiva, porque la alternativa para desarrollar un guión, por ejemplo, que era el FONCA, también desapareció. Entonces, bueno, ahí manifiestan
que no es, o sea, que desaparecieron los mecanismos que eran los fideicomisos y que seguirá habiendo apoyo. Yo empiezo a ver los recortes de presupuestales y pienso que no. Y en México, digamos, esa idea de industria, de cómo se hace una peli, que normalmente es un mecanismo muy lindo y muy precioso, en el que parte todo de esa idea maravillosa de una historia que te hizo delirar y que ahora quieres esos derechos y que ahora la vas a hacer película, pues es en realidad un fantasiario que en estos momentos está en los linderos de la inexistencia. Perdón, ya fui un poco pesimista, pero no se trataba de eso. Pero es la realidad también. Y es un poco también entender cómo funciona. En la industria, los productores compran, invierten, desarrollan, contratan un guionista y aparece ese guión y hay esa posibilidad de que esa historia o esa novela se vea en el cine. En otros países no tanto, pero hay muy buenas noticias. Por ejemplo, hay productores mexicanos ahorita desarrollando una novela preciosa que es, creo que se llama Tierra de Huracanes, de Fernanda Melchor. O sea, hay ahorita ya en nuestras plumas contemporáneas. Bernardo Esquinca, por ejemplo, también está vendiendo sus obras, que es un escritor contemporáneo de Guadalajara que trabaja con género, que es, por ejemplo, un adorador de Stephen King, y que en sus cuentos hay estructuras y homenajes propios del cine, y claro, cualquiera que lee su cuento queda convencido de que ese escritor capaz de construir esas imágenes y de proveer esas atmósferas, digamos, son textos de los que evidentemente puede partir una película, ¿no? Pero hay textos imposibles, por ejemplo, Lucrecia Martel, que adaptó Sama, bueno, eso era una obra alucinante, escrita en primera persona, que lo que proveía, digamos, para ella como adaptadora, era un testimonio en primera persona súper profundo y súper complejo y súper personal de un conquistador atrapado en querer volver y no poder, y al final ella hizo una gran película y logró traducir ese libro a partir de que se asoció con una productora brasileña que tenía un núcleo creativo que les permitió pagar todos los derechos del libro y el desarrollo del guión. Más o menos, así es, nuestras realidades, y así funciona. Muy bien. Otra pregunta, Paula. ¿Sí? La figura del director, que no todo mundo, no todos tenemos muy claro qué es lo que hace un director, porque cuando tú ves los créditos de una película, ves cientos de personas involucradas, ¿no? Y además está la figura del productor, que también tiene cierto peso. La figura del director en el resultado, lo que tú ves ya en una película terminada, y más cuando viene de un libro, ya sea que te haya gustado o no te haya gustado, pero ¿cuál es el peso? ¿Cómo puedes distinguir que hubo un director? ¿Qué es lo que hace el director? ¿Cómo le puede impregnar su sello? En fin, platícanos un poquito de la figura del director en el ejercicio cinematográfico. Bueno, un poco hablé de eso. A mí me gusta pensar en el director como un creador, como alguien que va a echar mano, digamos, de un conocimiento técnico que va a volcar sobre la posibilidad de una creación artística, ¿no? Siempre es un poco como algo que sucede, pero en su función, una vez autor o no, lo que hace un director es justamente encabezar la construcción del lenguaje que va a darle forma, digamos, a toda esa construcción formal que va a resultar en una película. El director normalmente se encarga de dirigir a los personajes, de conducir la puesta en escena y de trazar la relación de la puesta en escena con una puesta en cámara. Y todos los elementos formales de los que hablamos, ojalá y bien significados, es lo que en su oficio, digamos, es lo que llevará a cabo. El director, digamos, trabaja con un fotógrafo y con un diseñador de producción, son, digamos, sus dos mejores amigos, junto al que será el responsable del sonido, de articular toda la construcción formal, que será lo que dijimos en el texto, es esa construcción como dos subsistemas, el de la narración y el de la construcción formal, que van a darle forma a la película. El director se encarga, digamos,
de esa construcción, dirige a los actores y diseña la puesta en escena, sus elementos y la puesta en cámara. Eso. Por ejemplo, Normalmente. ¿cómo puedes distinguir, ¿no? Decir, esta es una película de Fellini, esta es una película de Tarantino, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es la personalidad de cada uno de ellos representada ahí? Son los rasgos estilísticos de cada autor. Son sus propias obsesiones estéticas, son sus propios recursos y referentes y sus bagajes culturales, su formación estética, su formación intelectual. Y cómo maneja la construcción de los contextos de los que hablábamos para imprimir su propia mirada, ¿no? No tiene nada más con poner la cámara y con poner la escena. Tiene que ver con la posibilidad significante. Normalmente los grandes autores lo que hacen es hablar de muchas más cosas que lo que solamente la película te está contando. Es ese autor que sabe hacer significado. Para mí ese es el oficio del gran director. Y cuando entonces hablamos del gran director y hablamos de sus cualidades autorales, es porque justamente tuvo esa magnífica cualidad o posibilidad de yuxtaponer toda esa serie de elementos para lograr una unidad fílmica, narrativa, capaz de ofrecer una experiencia bien completada, ¿no? En el que es capaz, digamos, de poner ante su espectador una historia con la posibilidad de conmoverlo, de ofrecerle una experiencia estética, de ofrecerle una experiencia filosófica, emocional, ¿no? Un poco de eso que hablábamos al final. El autor, ¿no? Se caracteriza, por un lado, porque tiene un discurso propio, y dos, porque sabe jugar magistralmente con las herramientas con las que cuenta como narrador. Vicente, ¿quieres decir algo? Ya vi tu manita. Aquí me llamó poderosamente la atención la pregunta de Manolo y tu respuesta, Pau. Hace ratito nos hablabas de los productores, de estas personas que comercialmente compran los derechos de una obra y buscan al director y buscan a todo lo que es la cuestión de la producción para llevarla al cine. Aquí me pongo a pensar, por lo que acabas de decir, sobre la cuestión de la personalidad, de ese punto que le da o que imprime el director a la realización de la película. Yo tengo los derechos de una obra y esa obra está escrita con la personalidad de su autor. ¿Cómo tengo que elegir al director? ¿En dónde entra esa empatía para poder yo decir, voy a buscar este director porque puede tener las mismas cualidades o la misma personalidad que el autor del libro, o no tengo que tomar en cuenta esa parte? No, fíjate que, bueno, yo creo que es bueno si va a haber un diálogo, ¿no? Mira, justo hoy en la mañana, anecdóticamente les cuento, platiqué con un productor jovencísimo, divino, que tiene los derechos de El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que falleció lamentabilísimamente ayer. Y justo le escribí para decirle, oye, ¿cómo estás? Vi esto, porque además ya habían entablado una amistad y estaban justo en el proceso de buscar un director. Y la amistad ahí era, por ejemplo, del productor o del posible productor que logró que Luis le cediera los derechos de la novela. No conozco la transacción, si hubo lana o si fue como una promesa, no sé qué es, pero tienen un buen contrato y él quedó, aunque murió Luis, con los derechos. Y la idea del director tiene que ver con lo que propone la historia. Yo no creo que tenga que ver con la mirada del autor o con la letra del autor o con el espíritu del autor necesariamente, porque cada historia tiene distintas necesidades, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una película de las que ustedes van a tener, latinoamericana, en Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Yo no estoy segura que ese cineasta necesariamente tuvo la necesidad de hacer una novela de Vargas Llosa.
pero que tuvo la necesidad de contar esa historia, o un productor los vinculó para contar esa historia. Yo creo que las decisiones de quién dirige una película tienen mucho más que ver con el género y con los elementos artísticos de la novela o del cuento, que más allá, digamos, del autor. Hay miles de novelas, digo, los Frankensteins, ¿no? La pobre Mary Shelley ha sido filmada y refilmada y nadie piensa en sus directores a partir de la autora. Piensan en los directores a partir de la historia del Frankenstein, de ese personaje, de la atmósfera, de cómo se traduce, ¿no? Tanto en cine como en teatro. Y creo que eso tiene que ver con las aproximaciones artísticas y estilísticas que tiene un director a partir de sus miradas y de sus trabajos previos y de cómo se asocia desde su oficio a ser un candidato ideal para contar una historia, ¿no? Y hay miles de proyectos que la gente dice, ay, si eso lo hubiera filmado no sé quién, hubiera sido increíble, ¿no? A mí cuando me encanta es cuando dicen, si la hubiera filmado una mujer sería increíble. Yo digo, claro, pero bueno, no lo pensaron antes, señores, ¿no? Pero no, ya en serio, creo que tiene que ver más con la historia. ¿Y sabes con qué? Con el género. Los géneros son muy importantes. Los directores de comedia normalmente no van a ser los mejores haciendo un gran drama. Los directores que han hecho dramas profundos y complejos, a lo mejor un día quieren hacer una historia y tienen un humor maravilloso, y puede ser, porque ese es el oficio del director, poder tener esos géneros. Pero creo que los propios cineastas y sus búsquedas estilísticas y discursivas van encontrando sus lugares y ahí las historias los van encontrando a ellos. O al menos me gusta pensarlo así. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestro entrevistador estrella, ¿alguna otra pregunta? No sé si era yo, pero... Sí. Pero no, me parece que ya abarcamos un buen espectro de lo que tiene que ver con el cine y el proceso literario, la vinculación, ¿no? Entonces, creo que estamos bien. Sí, la verdad es que esas preguntas fueron bastante atinadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y lo maravilloso es que terminamos en tiempo la sesión de comentarios, así es que ahora pasamos al segundo momento más esperado de la tarde, que es la rifa del libro. Entonces ahora cedo la voz a nuestro compañero Francisco para que nos platique cómo va a ser este proceso. Adelante. Antes de iniciar, nadie se ha olvidado de subir su nombre, ¿no? Bien. No, que ya están todos, dicen. Muy bien. Buenas noches, soy Francisco Javier. Ahora daré inicio a la rifa del libro. Esta noche el libro a rifar será El laberinto de la soledad, postdata, vuelta a El laberinto de la soledad de Octavio Paz. La dinámica será la siguiente. Introdujimos los nombres de los participantes a una base de datos, los cuales una ruleta virtual escogerá un nombre al azar. Haré girar 3 veces la ruleta y el nombre que resulte será el ganador. Mucha suerte. En lo que gira la ruleta, les pido que se preparen porque nos gustaría tomar una fotito, así es que de repente así la salidita rápido, el limón. Adelante, Francisco. Ahí estamos en Ascuas. Sí. Ya me... Bueno, en lo que la ruleta hace lo suyo,
Les comento que ahora en el chat voy a poner el correo electrónico de Horizontes de Identidad, que es nuestro contacto en esta actividad. Así es que el ganador le pedimos de favor que nos envíe un correíto con su número de teléfono para ponernos en contacto y determinar la entrega del libro, si es que vive aquí en Zacatecas, y si vive en otro lugar, pues igual nos ponemos de acuerdo para cuestiones de envío y todo el asunto, ¿sale? Entonces lo anoto de una vez aquí en el chat para tenerlo presente. Quiero compartirles la pantalla. No, pero ya me dejé. Empezó. 1, 2 y 3. ¡Felicidades! Ganó Rodrigo Sáenz Soto. Bueno. Felicidades, maestro Rodrigo. Entonces ya se va a facilitar el asunto de, de la entrega y todo. Qué gusto que haya quedado con usted este primer libro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicidades, maestro Rodrigo. Gracias a nuestros invitados especiales. Ahora cedo el uso de la voz al maestro Efraín Gutiérrez de la Isla. Él es el coordinador de la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, que es la sala que nos arropa como, digamos que como principal anfitrión en esta dinámica, y los invito a encender sus cámaras. Adelante, maestro Efraín. Después de escuchar las afirmaciones, los postulados, las formas personales de pensar la cinematografía y de otorgarla, de parte de la maestra Paula Astorga Riestra y del maestro José Manuel Cedillo Frausto, bueno, pues a partir del día de hoy, seguramente, en el seno del café literario, vamos a preferir más que nunca la querencia de que nos cuenten cuentos. De cualquier forma, de cualquier manera, en cualquier circunstancia, que nos cuenten cuentos, para acordarnos de todo lo que ha pasado esta tarde de videoconferencia. A mí me gusta lo espontáneo, lo transparente, lo fácil, como el agua de los riachuelos, como las gotas de lluvia de agosto. Y la maestra Paula canta muy bien las rancheras. Me fascinó su intensidad de espontaneidad. Quedé hechizado cuando usted eventualmente señalaba, bueno, pero esa es postura personal, y hay que entenderlo. Sobre todo que hemos pensado siempre, a partir de la primera experiencia que tuvimos en otra agrupación, pero de la misma sala de lectura, de parte de la maestra Julieta Reyes Dueñas, ¿verdad? Donde ella nos mostró por primera vez a otro grupo la definición de la lealtad, de la fidelidad de la película hacia el texto escrito. Y salvo las interpretaciones subsiguientes y subsecuentes y contradictorias, yo le entendí a la maestra Paula la posibilidad de un director
cinematográfico que oxigena la historia a partir de magnitudes precisamente identificadas por él, que le hacen falta a la historia o que le dan vida a la historia. Tendremos tiempo para reconstruir un nuevo concepto o establecer nuevas modalidades en esta impresión. Y de Manolo, su sencillez y la grandeza de un productor que sabe hacer finanzas para producir dinero. Desde, evidentemente, la cinematografía y desde, naturalmente, ya lo dije hace ratito, el video, la producción videográfica. Bueno, pues gracias por todo eso y entendiendo la importancia de este momento, el creador del Café Literario me dio un machote para que lo siguiera, ¿verdad? Creo que ya me salí tantito, pero regreso a él, hermano Vicente. Bueno, aquí dice que el agradecimiento a nuestros conversadores de esta noche, a partir de la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, sí, pero más bien a partir de una organización bajo el imperio del empoderamiento que la sala de lectura le da a sus actores, a sus integrantes. Y Vicente es el creador del Café Literario. Y Vicente y Erika son los creadores. Unas veces uno inicia y el otro apoya, otras veces el otro inicia y la primera que inició apoya, y ha pasado un proyecto ya cubierto que se llama, seguramente regresaremos a él en un momento dado, comentar el libro preferido. Y ellos, desde una mancuerna bellamente productiva, han establecido este ciclo, literatura y cine, recodificación de historias. Por eso, Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla es solamente un espacio de hospitalidad, pero la fábrica es el Café Literario, guiado por Vicente Frausto. Y también, desde luego, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, que lo dirige la maestra Erika Fabiola Puente Flores. Bueno, pues aquí están los reconocimientos que se les darán en su momento a nuestros conversadores de esta noche. A la maestra Paula Astorga Riestra y al maestro José Manuel Cedillo Frausto, y me recomienda el guionista de esta película que dé lectura al reconocimiento. Literatura y cine, recodificación de historias, la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su Café Literario, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Paula Astorga Riestra por su destacada participación en el ciclo de exposiciones Literatura y Cine, recodificación de historias, con el tema Todos queremos que nos cuenten cuentos, entre cruces del cine y las letras. Zacatecas, Zacatecas, a 5 de noviembre del año 2020. Y luego los abajo firmantes, el licenciado José Vicente Frausto Valadez, coordinador del Café Literario de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, y la maestra Selene Guadalupe Salas,
fundadora y directora de Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor, y la maestra Erika Fabiola Puente Flores, por Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas. Este es el reconocimiento que, repitiendo las palabras de la maestra Erika, se buscarán los medios, las formas para imprimirlo, seguramente a colores, ¿verdad? Y firmarlo y entregarlo a tan destacadas voces que el día de hoy nos llenaron de lección y de sueños, de deseos y de posibilidades de convertirnos seguramente en disfrutadores de experiencias cinematográficas con mayor éxito. El siguiente reconocimiento, igualmente con los mismos términos, al maestro José Manuel Cedillo Frausto, por su destacada participación en el ciclo de exposiciones Literatura y Cine, recodificación de historias, con el tema Todos queremos que nos cuenten cuentos, entre cruces del cine y las letras. Los mismos abajo firmantes y las mismas características de su llenado y formato. El guionista de esta película dice como punto número 3, obsequio de paquetes de libros patrocinados por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, por medio de su director, el maestro Alfonso Vázquez Sosa, cuya gestión, cuya obtención, cuyo trabajo, cuya entrega para su adquisición estuvo desde el corazón y a partir de las manos de mi hermano Vicente Frausto Valadez. Yo creo que ha hecho un gran trabajo, hermoso, junto con la maestra Erika, desde luego, y todos los integrantes también, porque el empoderamiento se comparte y vivifica en frutos que muchas veces no veremos. Y son los libros siguientes. Es un paquete para cada quien. Primer libro, Expansión de las Cosas Infinitas, de Juan José Macías, fresnillense, zacatecano. Amor al Cine, de Francisco Sánchez. Magia, Amor y Sexo, Hechicería Femenina en Zacatecas, 1615-1650, de José Juan Espinosa Zúñiga. Y Una bizarra melancolía, la tradición plástica en Zacatecas, de Jánea Estrada Lazarín. Y bueno, después de este momento tan entrañablemente feliz, porque el reconocimiento es una implicación que fundamenta una ecología social deseable. Vamos reconociéndonos, vámonos volviendo visibles, ¿verdad? Y eso constituye muchas veces las posibilidades de seguir escalando, de seguir caminando, buscando la idealidad. Y, naturalmente, las utopías. Gracias, infinitamente, gracias por todo este momento de teorización y de entrega, de experiencia y de sensibilidad cinematográfica. Gracias. Definitivamente estamos muy contentos con la maestra Paula Astorga Riestra y con el maestro José Manuel Cedillo Frausto. Ojalá y desde donde estén nos sigan viendo y estén con nosotros. Gracias por todo. Paso al siguiente punto del guión cinematográfico. Va a ser película seguramente al rato. Invitación a la próxima sesión del 12 de noviembre. Precisamente celebraremos el Día Nacional del Libro. El invitado especial será el maestro Alejandro Mora Zárate. El tema, del texto a la pantalla, distintas visiones de la Guerra de los Mundos.
Y qué gusto es desde la esperanza, desde el deseo de volver a tener este encuentro, despedirnos. Que tengan todos, muy buenas noches. Y el autor de los guiones nos dice que después de la despedida nos quedemos 10 minutos. Gracias por su fina atención y por su presencia siempre valiosa, que nos honra. Honor y gloria para ustedes. Gracias a todos, buenas noches. Nos quedamos solo el equipo, ¿eh? Adelante los demás, adelante. Les damos permiso. Gracias, de verdad, ¿eh? Muy buenas noches. Fue un placer, Vicente. Esperemos que sigamos en contacto. Y bueno, luego te platico unos regalitos que se me ocurrieron para el café literario. Y voy a hacer un anuncio un poco extraño, pero lo voy a hacer porque estoy emocionada. Les platico que, y de hecho va a poder ser una de sus rifas, no va a ser un libro, aunque el contexto sea, pero el 27 de noviembre, justo con Home, donde Manolo y yo trabajamos juntos, produjimos una obra de teatro preciosa, se llama El paraíso de la invención. Es un texto de una chica que se llama Isabela Coppel, que tiene 25 años, que dirigió una extraordinaria directora que se llama Lorena Massa. Y justo en esta cosa de la pandemia, de que cerraron los teatros y tal, se hizo como una producción audiovisual. Iba a ser una especie de obra de teatro grabada nomás, y a la hora de los cruces interdisciplinarios, como justamente este ciclo que van a abordar propone, empezamos a hablar de cómo grabar el teatro, y hay una intención cinematográfica, y el texto es precioso. Se va a estrenar el 27 de noviembre en una nueva plataforma de teatro, que es una cosa rara, no tiene nada que ver con Netflix, pero es como un Netflix para puro teatro. Llega a México, es una iniciativa argentina que es una maravilla, tiene una calidad de proyectos que uno se muere, sobre todo, digamos, de ópera, teatro, esencialmente. Hay un poco de danza y música, pero lo que hay de ópera y teatro es extraordinario, y tienen unas obras divinas. Va a abrir justo en México con el estreno de nuestra obra que produjimos en Home, es El paraíso de la invención, así que es un estreno digital, hay venta de boletos y tal en teatrix.com, pero les vamos a mandar, voy a ver cuántas cortesías puedo conseguir para que en estas rifas preciosas con esa ruleta que nunca había visto, ojalá, Vicente, podamos regalarlas, porque es un texto brillante de esta joven, lo voy a decir, que tiene una pequeña parálisis cerebral, y entonces una alergia de piedra. Esto es una delicia, y los que llamamos las tragedias griegas, y está protagonizada por Alfonso Herrera, que lo hace muy bien, y por Marina de Tavira, que tiene de verdad una calidad en su actuación que conmovedora. Tiene 2 monólogos que te destruyen de la emoción. Es una maravilla, así que, bueno, ya quedó oficialmente la invitación extendida y donadas. Ya veremos cuántas podemos conseguir, Vicente, para el café literario, para que en estas dinámicas y en la ruleta amplíen estos regalos que le dan a sus participantes, que me parece divino, y que entre todos fomentemos la cultura. Muchísimas gracias. Me obligaron a abrir mi micrófono. Quiero ser muy breve. Muchísimas gracias, Paula. De verdad, esto de la promoción, de la difusión cultural, es algo que viene de corazón. Si tuviéramos más oportunidad de tener este tipo de eventos, creo que nuestra sociedad sería diferente. Yo apuesto por esto, por la cuestión de la humanización del arte, de lo que está a nuestro alcance. Va a ser un gusto y un placer poder tomar tu propuesta e integrarla a las rifas de nuestro café literario y todo lo que podamos estar. Y también con el ofrecimiento. Esta es su casa. Muchas gracias. Están aquí. Son integrantes más del café literario de la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla.
Ya ustedes tienen que formar parte, los voy a ingresar al grupo del Café Literario, donde hacemos las publicaciones, donde estamos constantemente en comunicación, para que también se enteren de lo que estamos haciendo y de cuando ustedes también tengan la oportunidad por sus agendas, se puedan integrar al mismo y podamos disfrutar conjuntamente de todo esto que es maravilloso. Quiero pues externar ese agradecimiento. Paula, muchísimas gracias. De verdad, toda tu experiencia, todo ese conocimiento, lo vamos a aprovechar porque no va a ser la única vez que vamos a proponer en conjunto. Vienen muchos proyectos, ya la cabeza nos empezó a dar vueltas y créanme que lo que más pienso es cómo hacer cosas. Y pues te agradezco mucho, Paula. Eres parte de este Café Literario. Y mi hermano Manolo, una chulada de ser humano, ¿sí? Una persona que estimo, quiero y amo. Es mi hermano de sangre, junto con, por ahí se ve iPhone de Charlie, que también es otro hermano. Andrés, que también hizo sus preguntas y se salió, otro gran hermano. Somos hermanos, nos queremos, nos amamos, nos respetamos y nos apoyamos. Es su casa, yo estoy encantado de poder haber participado con todos ustedes. Les digo, la emoción me gana muchas veces, pero es un orgullo tenerlos de parte nuestra, es un orgullo. Mi corazón late a mí, mi voz se empieza a quebrar, porque estos son los frutos que habla mi hermano Efraín. El Excelente, gusto, maestro. el amor. Excelente. Entonces, muchas felicidades y esperemos tener mucho más proyectos en esta vida. Gracias. Gracias a ustedes. Te amo, hermano. Te mando un beso. Nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. A los integrantes del Café Literario les